Ahora, hay un cambio en el sistema bancario vinculado a tu cuenta. No es un rumor ni una opción, es una política real en vigor que cambia el costo de tu cuenta, cómo supervisan tus transacciones y quién puede reclamar tu dinero. La mayoría de las personas mayores de 60 nunca oirán estas tres reglas, no porque se les oculte, sino porque nadie se las explicó de forma clara para que puedan actuar. Voy a explicárselo en un lenguaje muy sencillo, empezando ahora mismo. Mi nombre es Lana Maines. No soy una experta, pero desgloso información financiera que te ayuda a proteger el dinero que ya has ganado y a conservar más de lo que te pertenece. Si esto te resulta útil, suscríbete, porque es el tipo de contenido que comparto cada semana. Una regla y un formulario a la vez. Vamos a ello. Si tienes cuenta corriente y más de 60 años, 3 nuevas reglas han entrado en vigor en los bancos del país, y la mayoría de los adultos mayores no conocen ninguna. No es que las reglas estén exactamente ocultas, están en la documentación, están en las divulgaciones, están en las actualizaciones de términos y condiciones que tu banco te envió en un sobre que parece una oferta promocional. Pero esto le pasa a las personas reales constantemente. Las reglas y cuentas cambian, surgen comisiones y retenciones, y los adultos mayores no tienen idea de lo que pasará porque nadie en la sucursal se sentó a explicarles todo. 3 reglas. Una suena protectora y casi siempre lo es, salvo por una excepción que puede bloquear tus fondos sin previo aviso. Otra opera en silencio en el software de tu banco, decidiendo qué transacciones revisar, marcar o, a veces, retener. Y la tercera regla, esa que la mayoría de los bancos esperan en silencio que nunca preguntes, cambió el coste de tu cuenta y también las condiciones para poder conservarla. Quédate para conocer las tres. La última no es la más difícil, sino la más costosa, y la solución es específica. Represento a contribuyentes y trabajo con jubilados o personas próximas a jubilarse que navegan esa etapa financiera para la que nadie te prepara, no de acumular, sino de proteger. El momento en que tu dinero deja de crecer y se interpone entre tú y todo por lo que has trabajado. Quienes tengo enfrente no son ricos protegidos de estas reglas. Son personas responsables que hicieron todo bien y aún así están siendo afectados por cambios bancarios no informados. Me dirigiré a 2 grupos ahora mismo y lo haré en cada sección para que nadie pueda decir que esto no les aplica. Si tienes ingresos fijos, seguridad social, una pensión o ahorros limitados, estas reglas te afectan más porque los cambios en comisiones y la reestructuración de cuentas golpean con más fuerza cuando no hay un colchón. Si eres un jubilado con recursos más activos y flexibilidad, esto también te afecta porque el monitoreo y los cambios en el contacto de confianza se aplican a todas las cuentas, sea cual sea el saldo. Un grupo necesita esto para evitar costos que no pueden absorber. El otro lo requiere para evitar retrasos e interferencias en sus transacciones legítimas. Nadie está exento. Veamos qué desencadenó esto. Si no entiendes la causa, las reglas serán arbitrarias. Pues no lo son. La explotación financiera de personas mayores es ahora el crimen financiero que más rápido crece en los Estados Unidos. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor documenta pérdidas anuales de miles de millones de dólares por fraudes, estafas e influencia indebida, situaciones en las que un familiar, cuidador o tercero presiona al titular de una cuenta para realizar transacciones en beneficio ajeno. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos ha actualizado su orientación para bancos en los últimos años, específicamente en relación con los clientes mayores. Esta guía no es una ley, pero los bancos la siguen de todos modos para evitar las auditorías de cumplimiento a las que nadie quiere enfrentarse. El resultado ha sido una ola de cambios en las políticas internas en bancos grandes y pequeños. La mayoría no se anunciaron formalmente. Llegaron mediante nuevos acuerdos, términos de servicio y reeducación del personal. Son reales, están vigentes y se le aplican ahora mismo si tiene más de 60 años y una cuenta corriente. Algunos de estos cambios son realmente protectores.
Existen situaciones reales en las que una nueva regla detecta algo que de otro modo le costaría a una familia decenas de miles de dólares. Pero las reglas protectoras aplicadas de manera general a todos, sin importar su situación real, generan fricción. Para una mujer jubilada que ha gestionado sus propias finanzas de manera competente durante 40 años y que simplemente intenta mover su propio dinero, esa fricción no es protección. Es un obstáculo y cuesta tiempo, dignidad y a veces dinero real. Esa tensión entre protección y acceso está en el centro de las tres reglas, y las personas que más pierden en esa tensión son aquellas que nunca supieron que las reglas existían en primer lugar. Los bancos no son el villano en esta historia. El problema son los incentivos. Implementar protocolos para clientes mayores reduce el escrutinio regulatorio. No detectar la explotación conlleva multas, litigios y daños reputacionales. Así, los protocolos se aplican masivamente y los adultos mayores quedan atrapados junto con todos los demás. Ese es el sistema. Ahora veamos lo que realmente le hace a tu cuenta. La primera regla suena protectora, y te dije que viene con una trampa que puede congelar tu acceso. Empecemos. Regla 1. El contacto de confianza. Esta política es el cambio más visible, porque muchos bancos piden a los clientes designar uno en sucursal, en línea o al renovar la cuenta. Un contacto de confianza es alguien designado como un familiar o abogado a quien el banco puede contactar si hay preocupaciones sobre tu cuenta. Esa es la versión que el banco te va a describir. Lo que no te van a describir con el mismo detalle es el resto. Bajo el marco establecido por la regla 4512 de FINRA, se alienta activamente a las instituciones financieras a recopilar contactos de confianza de sus clientes. Para las cuentas de corretaje, esto constituye un requisito formal. En cuentas bancarias sigue siendo una recomendación, pero las grandes instituciones han optado por adoptar esta práctica de todos modos. El banco puede contactar a tu allegado por capacidad disminuida, sospecha de explotación financiera, o si no logra ubicarte ante actividad preocupante en la cuenta. Mucha gente se confunde porque el contacto de confianza no puede acceder a tu cuenta, no pueden operar ni anular tus decisiones, pero sí pueden ser informados de las preocupaciones del banco, y esa charla puede ocurrir sin que tú lo sepas directamente. El banco no tiene que pedirte permiso previo. Esa llamada se realiza en función de la propia evaluación interna de la institución sobre tus patrones de transacción. Veamos a Margaret. Tiene 72 años, es enfermera jubilada de Tucson y gestionó sus finanzas 43 años sin incidentes. La primavera pasada recibió $28,000 por la venta de un terreno de su difunto esposo en otro estado. La sucursal marcó el ingreso como inusual por su historial y registró una nota de cumplimiento. 2 días después, la hija de Margaret, residente en otro estado, fue alertada sobre actividad inusual en la cuenta. Ella se asustó y llamó a su madre luego. Margaret no hizo nada malo, la transacción era legítima, había papeles, pero la llamada ya se había hecho, y Margaret pasó la semana calmando a su hija y con sus propios trámites de herencia. Por inercia, una transacción rutinaria se volvió algo familiar que no debió ocurrir. Pero hay una ventaja real para cada grupo. Si eres un jubilado de bajos ingresos, el contacto de confianza te puede favorecer. Si eres tú quien designa a la persona en tus propios términos antes de que el banco lo solicite bajo presión, elige a alguien que entienda tus finanzas y que no entre en pánico si suena el teléfono. Si eres un jubilado con transacciones grandes, herencias, ingresos por bienes raíces o transferencias, conocer esta regla te permite preparar la documentación con antelación en lugar de apresurarte después. El error más común es nombrar a alguien sin decírselo. Un contacto de confianza que no lo sabe no es una salvaguarda, es una responsabilidad porque su primer instinto será entrar en pánico en vez de confirmar. El paso para esta semana. Llama o visita tu banco y haz estas 2 preguntas. ¿Tienes un contacto de confianza registrado para esta cuenta? Y si es así, ¿quién está en la lista y cuándo se actualizó?
Si no hay registro, pide el formulario y fija tú los términos. Que el banco no decida el momento ni el enfoque de esa charla por ti. Eso cubre la capa visible. Debajo, operando en silencio en cada transacción, está la segunda regla. Antes de continuar, abre tu cuenta corriente. No el extracto, sino el saldo en vivo y el historial actual. Revisa tus últimas 10 transacciones. Observa los montos, el momento y si hubo efectivo, transferencias o sumas grandes. Lo que estoy a punto de explicar va a cambiar la forma en que lees esa lista. Regla 2. Monitoreo de transacciones y los protocolos de bandera senior. Los bancos han utilizado el monitoreo automatizado de transacciones durante décadas. Cambió la especificidad de los desencadenantes vinculados a comportamientos por edad. Nuevas normas internas en las principales instituciones bancarias sumaron durante los últimos años parámetros de monitoreo mejorado para clientes mayores. Nada de esto es visible al público. No está en la web de tu banco, está en materiales internos y normas de cumplimiento que los bancos no deben divulgar. En la práctica, si eres mayor de 60, tu cuenta puede tener un umbral de revisión humana más bajo que la de un titular joven con igual perfil. Una transacción que genera una nota pasiva a los 35 años podría causar una retención o seguimiento en la tuya. Esto es legal. La ley de crédito prohíbe discriminar por edad al prestar, pero permite la vigilancia reforzada por protección. Estos protocolos actualizados activan alertas ante comportamientos específicos, retiros muy por encima del promedio, transferencias a cuentas desconocidas, múltiples retiros en efectivo rápidos, cambios repentinos en depósitos, actividad en horarios o lugares inusuales, o accesos desde dispositivos nuevos con transacciones inusuales. Cualquiera de estos por sí solo podría generar una alerta. Varios de estos actos suelen causar una retención. Pensemos en Gerald, de 67 años, director jubilado en Baton Rouge. Su esposa falleció hace año y medio, y 6 meses después, él consolidó sus 3 cuentas, incluyendo la conjunta de 22 años, en una única corriente. Movió el dinero en 4 transferencias durante 6 semanas, cada una por menos de $15,000. No por evadir el escrutinio, sino porque apenas gestionaba el papeleo mientras estaba de luto. El sistema detectó el patrón y retuvo la cuenta. Gerald debió acudir con documentos para liberarla. Esperó 11 días. Él no había hecho nada malo. De nuevo, aquí hay un beneficio genuino. Dependiendo de tu situación, si tus gastos son modestos y consistentes, es menos probable que actives estos sistemas porque tu actividad ya coincide con el patrón esperado. El verdadero riesgo para ti es un solo evento inusual, un regalo grande, un pago de seguro, una herencia, ya que una transacción fuera de patrón resalta mucho más en una cuenta pequeña y estable que en una grande y variada. Si eres un jubilado acomodado con una actividad más variada, ocurre lo contrario. Más variación le da al software más superficie para señalar algo. El peor error al aplicar esta regla es burlarla fraccionando las transacciones en partes pequeñas. Esa decisión tiene un nombre según la ley federal, estructuración. Según el título 31, sección 5324 del Código Federal, la estructuración es un delito. Da igual si el dinero es lícito o si no busques evadir una investigación criminal. Si fraccionaste un depósito o retiro en montos menores para evadir reportes, es una ofensa y el gobierno puede incautar los fondos mediante decomiso civil sin cargos penales. Entonces tendrías que probar tu inocencia mientras tu dinero permanece congelado. No estructures nunca, por ninguna razón. Realiza la transacción grande de una sola vez y con la documentación lista. Un informe de transacción de moneda sobre un depósito limpio es solo papeleo. Una investigación por estructuración es un problema completamente diferente. Es clave tener la documentación lista. Para transacciones inusuales, más de $5,000 si tu promedio es bajo, o más de $20,000 siempre, resume en una página el origen del dinero antes de ir. Una factura de venta, una carta de regalo, una carta de liquidación, una confirmación de transferencia. Entrégaselo al cajero antes de que te lo pida.
Eso convierte una investigación en una simple confirmación, así que esto es lo que quiero que hagas. Todos los beneficios y reembolsos que muchos adultos mayores no aprovechan, los reuní en un solo lugar, organizados por estado, para que no pierdas horas en sitios del gobierno. Todo es rápido y sencillo para que encuentres exactamente lo que te corresponde. No importa en qué estado estés, hay dinero que estás dejando pasar. Es el manual de exenciones para adultos mayores. Está en el comentario fijado de este video. Haz clic y tendrás todo. Atención, porque la última regla es el gasto más grande que muchos adultos mayores no detectan, y por eso hice este video. Regla 3. La reforma de sobregiros y su reestructuración de tarifas. En 2024, la CFPB fijó nuevas reglas bajo la Ley de Veracidad en los Préstamos para regular las tarifas por sobregiro en bancos con activos de más de 10,000 millones de dólares. La norma limitó estos cargos a menos de los $35 habituales. Para un jubilado de bajos ingresos con sobregiros ocasionales, esto fue un gran alivio. Una tarifa que solía ser de $35 por cada vez bajó a una fracción de eso. Lo que sucedió después es la parte que casi nadie explicó claramente. Los bancos no absorben las pérdidas de ingresos, las trasladan. Cuando el límite a los sobregiros redujo ingresos, las instituciones financieras ajustaron sus cuentas para compensarlo. Dicha reestructuración ocurrió de varias formas específicas. Nuevos requisitos de saldo mínimo en cuentas antes sin ellos, comisiones de mantenimiento en cuentas antes promocionadas como gratuitas y criterios más estrictos para exenciones, aumentando el depósito o saldo mínimo exigido. En algunos casos, la cuenta específica para mayores se eliminó o fusionó con cuentas estándar bajo nuevas condiciones, como Dorothy, de 74 años, una costurera jubilada de Memphis que tuvo la misma cuenta corriente durante 16 años. Sin comisión mensual, sin saldo mínimo, una transferencia gratuita de protección contra sobregiros al mes. Esa cuenta era su base financiera. Hace año y medio, su banco le avisó que su cuenta de jubilado cambiaría de estructura. El reemplazo no cobraba comisión con un saldo de $1,500 o un depósito directo de $500. Su seguro social lo cubría, así que no se preocupó. Oculto en un folleto de 4 páginas estaba que las transferencias de protección contra sobregiros ahora costarían $12 por cada uso. La usó 3 veces ese año y pagó $36 en comisiones que no había pagado en 16 años. Ella no había hecho nada malo. La cuenta que pensaba que aún tenía ya no era la cuenta que realmente tenía. Una vez más, el impacto varía según la situación. Si tienes ingresos fijos en una entidad regulada, los topes de sobregiro son una protección real. Una comisión de $35 que podría causar una crisis financiera ahora tiene un límite. Pero los nuevos saldos mínimos y umbrales de exención pueden haber hecho que tu cuenta sea más costosa. El efecto neto depende completamente de tu cuenta e institución específicas. Si eres un jubilado con un saldo alto, quizá la reestructuración no te afectó directamente, salvo que tuvieras protección contra sobregiros asociada a tus ahorros, cuyos términos pueden haber cambiado sin un aviso previo claro. El error común con esta regla es asumir que, por tener la misma cuenta por años, los términos siguen igual. No es así. Los bancos pueden modificar los términos con previo aviso, y dicho aviso fue enviado. La mayoría de las personas no notaron el cambio en la divulgación. Ahora aparecen comisiones en cuentas antes gratuitas, y la gente cree que es un error, no un cambio de política. Revisa la web de tu banco o llama para consultar tu comisión mensual y exactamente qué hacer para eximirla. Luego pregunta a la comisión de una transferencia de protección contra sobregiros al usarlo. Anota y compara con lo que pagaste hace un año o 2. Reclama si algo cambió. Según la FDIC, los bancos deben ofrecer cuentas accesibles y baratas para mayores. Algunas instituciones aún tienen productos para personas mayores que ya no se anuncian.
no están en su web. Tienes que solicitarlos específicamente en la sucursal. Consulta por una cuenta corriente para mayores sin comisiones ni saldo mínimo y los requisitos de elegibilidad. Esa conversación solo ocurre si tú la inicias. Un detalle que rara vez se menciona con las 3 reglas y vale la pena entender bien es la diferencia entre un contacto de confianza y un poder notarial. Un contacto de confianza solo puede ser notificado. No tiene ninguna autoridad legal sobre tu cuenta. Un poder notarial es un instrumento legal diferente que otorga a alguien la autoridad real para actuar sobre tus cuentas, ya sea de inmediato o solo si quedas incapacitado, dependiendo de cómo esté redactado el documento. Los bancos piden cada vez más a los clientes aclarar cuál está registrado, pues confundirlos causa problemas reales. Familias que asumen que un contacto de confianza podría intervenir y pagar cuentas, descubren en el banco que esa persona carece de autoridad legal. Si no tienes un poder notarial duradero para tus finanzas, conviene hablarlo con un abogado, más allá de lo que pida tu banco. Es importante saber dónde está tu dinero respecto al seguro de la FDIC, especialmente si consolidaste cuentas. La cobertura estándar protege hasta $250,000 por depositante, por banco y por categoría de titularidad. Una cuenta corriente y una de ahorros en el mismo banco, bajo la misma titularidad, comparten ese límite en total. No es que cada una tenga sus propios $250,000. Si un evento de vida como el de Gerald te lleva a consolidar cuentas en una sola institución, o si una herencia llega a tu cuenta, conviene revisar si tu saldo en ese banco supera el límite asegurado y, de ser así, si una estructura de titularidad diferente, como agregar un beneficiario pagadero en caso de fallecimiento, restauraría la cobertura total. Aunque no se relaciona directamente con las 3 reglas, es el tipo de descuido común en los momentos que activan alertas y llamadas a contactos de confianza inicialmente. Existe una protección relacionada que se vincula con la regla de monitoreo y que la mayoría de las personas nunca piensa en usar hasta que es tarde. Tus derechos de disputa bajo la regulación E. Si una transacción en tu cuenta no fue autorizada, un estafador accedió a ella o se realizó una transferencia que no aprobaste, la ley federal te otorga el derecho de disputarla para recuperar tu dinero en plazos específicos. Si reportas el fraude dentro de los 2 días hábiles tras descubrirlo, tu responsabilidad se limita a $50. Si esperas más tiempo, hasta 60 días después de recibir tu estado de cuenta, tu responsabilidad puede aumentar hasta $500. Si esperas más de 60 días, podrías ser responsable por la pérdida total. Por eso es fundamental revisar tu estado de cuenta cada mes, no solo para ver cargos bancarios, sino para detectar actividades no autorizadas a tiempo. Los mismos sistemas de monitoreo de la regla 2, que a veces identifican transacciones legítimas como sospechosas, son los que detectan fraudes reales antes de que se vacíe la cuenta por completo. La frustración proviene de los falsos positivos, no de la existencia del sistema en sí. Es importante entender qué debe hacer tu banco ante un caso de explotación real y no solo una falsa alarma. Según la ley Senior Safe de 2018, empleados capacitados para detectar explotación financiera de personas mayores tienen protección legal al momento de reportar sospechas a las autoridades, aún sin tu permiso explícito. Algunos estados exigen retrasar transacciones sospechosas ciertos días hábiles para poder investigarlas, en lugar de solo marcarlas una vez que ya han ocurrido. Esa demora frustra si la transacción era legítima, pero existe porque, si no lo es, esa ventana impide que el dinero salga de la cuenta permanentemente. Esto importa porque una demora no siempre es solo la regla del contacto de confianza o de monitoreo sola. A veces es una regla de retención estatal cumpliendo su función. ¿Qué podemos hacer esta semana? Confirma primero la designación de tu contacto de confianza. Contacta a tu banco o entra a tu cuenta para ver si tienes uno. Si no,
Pide el formulario y nombra a alguien de confianza que sepa que ha sido designado. Si ya hay alguien, confirma que sea la persona adecuada y que entienda qué información puede darle el banco. Revisa tus movimientos de los últimos 90 días, buscando anomalías según las reglas de monitoreo. Retiros grandes, depósitos nuevos o transferencias frecuentes. Para cualquier transacción legítima que parezca inusual, prepara la documentación antes de que el banco la pida y tenla a mano en una carpeta de acceso rápido. Verifica directamente los términos de tu cuenta. Pregunta tu tarifa de mantenimiento mensual, cómo evitarla y la de protección contra sobregiros. Compáralas con lo que pagabas hace 2 años. Pregunta por cuentas específicas para personas mayores. Si ves nuevas tarifas, pregunta si ofrecen una cuenta para personas mayores sin tarifa mensual, así directamente. Pide que te cambien a algo mejor. Documenta transacciones grandes antes de hacerlas. Si vas a mover más de $5,000 de cualquier fuente, ya sea una venta de propiedad, un regalo familiar, una herencia o una consolidación de otro banco, escribe una breve explicación del origen, el monto y tu información de contacto y entrégala en el momento de la transacción. Ese simple paso convierte una revisión de cumplimiento en una confirmación rápida en lugar de una demora. Y nunca estructures, jamás. El instinto de dividir un depósito grande en partes más pequeñas para evitar llamar la atención parece sentido común, pero es un delito federal. Si el dinero es legal, deposítalo de una vez con la documentación lista. Un reporte de efectivo sobre un depósito limpio es gratuito. Una investigación por estructuración te costará tiempo y dinero al probar tu inocencia. Ya conoces las 3 reglas, por qué existen y exactamente qué hacer con cada una esta semana. No hace falta un abogado, asesores, ni citas especiales para clientes adinerados. Cada paso es una llamada, formulario o carpeta que ya tienes a tu alcance, y todos ya pueden iniciarse hoy mismo antes de que cierre el próximo ciclo de estados de cuenta.